Damos la bienvenida al licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el IPSE. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Cecilia. Muy buenos días a la audiencia de Frecuencia Urbana. Gracias por el contacto. Muchísimas gracias a usted. Estamos a días de que el nuevo gobierno, en este caso del MAS, asuma el mando. ¿Cómo se espera que sea la relación justamente entre los diferentes sectores, principalmente el empresariado, también los industriales, con el nuevo gobierno? No, hoy más que nunca tenemos que dar lo mejor de sí, tanto la sociedad civil como los administradores del Estado, en función de superar una severa crisis como no se ha visto en 80 años. Hemos estado revisando las estadísticas y en el año 1953 Bolivia decreció 9,5% en su Producto Interno Bruto. Esto como consecuencia de una cruenta revolución que se dio en nuestro país. Hoy día estamos con un problema, un doble problema, un problema de salud pública y un problema de una economía enferma, una economía que tiene muchos problemas, donde la mayor parte de sus macroindicadores no están en su mejor momento. Por lo tanto, lo que se debe esperar por el bien de Bolivia, por el bien de la sociedad civil, es un trabajo sinérgico público-privado, donde cada quien haga lo que debe hacer en función de, reitero, superar esta situación de salud, pero también de una economía en crisis. Ahora, en ese marco, que es más complicado incluso que el anterior gobierno del MAS, ¿cómo se espera justamente lo que le decía, es que sea esta relación entre los sectores y el gobierno? Ojalá que sea cordial, ojalá que haya receptividad, que haya empatía para que el trabajo sea coordinado. Hay que recordar que durante mucho tiempo en el pasado no hubo una forma fluida de trabajar, sino hasta que el ciclo de precios altos en las materias primas concluyó. Cuando la economía empezó a decrecer es cuando se abrieron espacios, se tendieron puentes para un trabajo mancomunado. Ahí, por ejemplo, se pudo hablar ya de triplicar la producción de alimentos hasta el año 2025, de encarar la producción de biocombustibles para bajar la importación de combustibles fósiles como son la gasolina, el diésel. Se habló del hub de Virubiru, habilitar los puertos sobre el canal Tamengo para salir por la hidrovía Paraguay-Paraná, etcétera, pero todo en función de una necesidad del país de resolver problemas que se estaban presentando. Bueno, hoy día el escenario es 100 veces, 1000 veces más complicado que lo que teníamos allá por el año 2014 en adelante. Por tanto, el sector empresarial como parte de la sociedad civil, que es tomador de políticas públicas, espera que quienes hacen las políticas públicas, los administradores del Estado, tengan, reitero, esa capacidad de tener la misma lectura en relación a la situación actual y ojalá la empatía, la apertura para poder realizar un trabajo conjunto. ¿Cuáles deben ser, desde su punto de vista, lo más urgente en el ámbito económico que se atienda por parte de las autoridades nuevas? La gente tiene un gran problema ahorita con el empleo. Necesita ingresos. Nos vamos a referir a datos al mes de julio, dados por el INE, cifras oficiales. En 7 meses, por causa de la cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19, Bolivia perdió 289.000 empleos. O sea, 289.000 jefes de hogar perdieron la posibilidad de continuar llevando sus ingresos a sus familias. Si a eso sumamos el desempleo estructural, en los primeros 7 meses del año teníamos ya 434.000 personas sin trabajo. ¿Eso qué significa? Empresas que estaban despidiendo personal o estaban cerrando y con ello provocando una precarización del empleo, porque mucha de esta gente ha tenido que vérselas
en la necesidad de generar su propio trabajo o ir al sector informal, pero también una menor disponibilidad de ingresos. Y esto puede tender a empeorar en el tiempo si es que no tomamos medidas urgentes. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cómo reactivamos la economía a partir de lo que puede hacer tanto el Estado, pero principalmente el sector empresarial privado, microempresario, pequeño, mediano, gran empresario, que son los que generan empleos formales, legales, sostenibles en el tiempo. Y para eso lo que se necesita es escuchar. Escuchar. ¿Cuántas veces hemos oído decir a los gobiernos que van a gobernar escuchando al pueblo? El empresariado es parte de ese pueblo, es parte de la sociedad civil. Si le va mal al empresario, le va a ir mal a la sociedad civil. Si le va a ir mal a la sociedad, le va a ir mal al gobierno, le va a ir mal al país. Entonces necesitamos liquidez en la economía, por el lado de la demanda, a eso están atendiendo los bonos. Necesitamos liquidez en el sector empresarial, especialmente a partir del mes de enero, cuando se tengan que volver a pagar los créditos que hoy día están suspendidos con el sistema financiero. Necesitamos en general condiciones para poder reactivar la economía del país, y se puede hacer mucho, coordinadamente se puede hacer mucho. Otro tema que es supremamente importante es tomar decisiones valientes, inteligentes, hoy día desideologizadas, sin ningún interés partidario político, en función de retomar la senda del crecimiento. Esto que estamos viviendo hoy día con una caída de la economía de un 11,11% hasta el mes de junio, reitero, nunca se vio en la historia económica del país, por lo menos la literatura que hemos revisado de los últimos 80 años, nunca se vio, ni siquiera en la época de la UDP. La UDP decrecimos 4%, pero reitero, hasta junio hemos bajado 11,11%. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando la economía decrece, es que hay mucha gente que va a salir afectada. ¿Cómo podemos retomar la senda de crecimiento? Con más inversión, con más producción, con más exportación, porque aquí viene otro tema importante. Si no traemos divisas al país y no ahorramos divisas, sustituyendo importaciones con productos nacionales, puede venir una presión sobre el tipo de cambio y el día de mañana tener que enfrentar un escenario donde una devaluación podría ser inevitable. Justamente el licenciado Rodríguez le iba a consultar sobre eso. Si bien hay promesas, hay anuncios inicialmente de que no se va a mover el tipo de cambio del valor de la moneda frente al dólar, pero puede haber un escenario que obligue de alguna manera a tomar esa decisión de cambiar el tipo de cambio, de hacer modificaciones en el tipo de cambio. El tipo de cambio es un macroprecio en la economía. Y el tipo de cambio se fija en función de la capacidad de respuesta que tiene el Banco Central de Bolivia para proveer los dólares al sistema financiero. Eso tiene que ver con las reservas internacionales netas del país. Esas reservas llegaron en su momento, en noviembre del año 2014, a 15.500 millones de dólares. Y han ido cayendo producto del déficit en la balanza comercial principalmente. Llevamos 6 años del déficit en la balanza comercial hasta estar apenas por encima de los 6.000 millones de dólares. Si eso va a continuar cayendo, puede llegar un momento cuando la demanda por dólares supere a la capacidad de respuesta y la consecuencia de mercado va a ser una subida del tipo de cambio, una subida del dólar. ¿Qué hacer para evitar eso? Sencillo, 3 cosas y hasta 4. Voy a empezar con la última, que no es la mejor. Seguir endeudándose. Esa no es la forma, no es la receta. Si nos vamos a endeudar, que sea para proyectos importantes, que sea para apoyar al sector empresarial, pero no para atender una situación que bien se pudo evitar con estas otras 3 medidas. La primera de ellas, necesitamos exportar más, necesitamos vender más, traer más dólares a nuestra economía. ¿Y quién lo va a hacer eso? ¿El sector de hidrocarburos? No. Argentina, Brasil están comprando menos. El precio del petróleo hoy día no tiene nada que ver con el precio de hace 10 años atrás, por lo tanto, ahí no hay una capacidad de respuesta inmediata, porque no tenemos además más mercado. Sector de minería, otro sector que está en crisis
que no es competitivo, que requiere mucha inyección de capital para poder reactivarse en una economía internacional que está en recesión y que está entrando lamentablemente en una segunda fase de rebrote del COVID con miles y miles de contagiados por día. Entonces, ¿qué nos queda? El sector no tradicional, el sector principalmente donde actúa el sector empresarial. Y ahí tenemos las agroexportaciones. Tenemos las exportaciones de alimentos, las exportaciones del sector forestal. Debemos focalizar la atención en sectores de rápida reacción: agrícola, pecuario, agroindustrial, agroexportación, sector forestal. En la medida que se le den las condiciones, en la medida que se tomen las políticas que se están esperando, el próximo año las exportaciones pueden subir rápido. No se olvide que la siembra de un cultivo se realiza y se ven los resultados en 4 o 5 meses. En el sector forestal es ir y entrar a la explotación sostenible del bosque. No hay secreto en eso. Entonces, primero, una política de promoción selectiva de exportaciones sin dejar de hacer las otras políticas para otros sectores que reaccionen más lento. La segunda política tiene que ver con la política de sustitución competitiva de importaciones. Recordemos ahora que entre los años 2006 y 2007 nosotros produjimos incluso un libro, un estudio que se llamaba Biocombustibles Sostenibles en Bolivia. Si nos hubieran hecho caso por aquellos entonces, nos hubiéramos ahorrado más de 11.000 millones de dólares que se han gastado de Bolivia para incorporar a nuestra economía, para traer desde el exterior, principalmente diésel fósil y gasolina fósil. Desde el año 2018 recién, con la ley de aditivos vegetales, se permite la producción de bioetanol, que lo estamos haciendo con caña de azúcar y sorgo, pero todavía no hemos avanzado en la parte de la producción de biodiesel. ¿Qué necesitamos para sustituir 900.000 millones de dólares de gasto de nuestras divisas en el exterior en diésel? Condiciones, biotecnología, tener mejores semillas para la soya en el campo y con eso mover la economía. Entonces, una política de sustitución competitiva de importaciones nos va a ayudar a ahorrar divisas en ese campo, en las maderas manufacturadas, en alimentos, en textiles, en calzados, etc. Y una política de promoción selectiva de exportaciones nos va a ayudar a traer divisas. Si es que eso se hace, entonces vamos a poder evitar una devaluación a corto plazo, pero además, esta es la tercera medida, dar condiciones, mejorar la seguridad jurídica, dar incentivos al capital nacional y extranjero para que vengan a invertir en el país. Debemos lamentar que después de décadas, el año pasado, hemos tenido desinversión en nuestro país en términos de inversión extranjera directamente. Quiere decir que los capitales que han entrado el año pasado han sido menores que los capitales que han salido, y este año se está dando lo propio. Debemos preguntarnos, ponernos la mano al pecho, ¿por qué otros países captan miles de millones de dólares en derredor nuestro y por qué Bolivia no lo está haciendo? Subir las reservas internacionales es la gran tarea. Mientras tengamos nosotros esa espalda, se va a poder evitar una devaluación. Perfecto, licenciado. Y una última consulta, simplemente así breve y muy puntual. Se viene fin de año y también hay expectativas sobre el pago del aguinaldo, sobre todo por la gran necesidad que existe en el bolsillo de la gente. ¿Usted cree que se deben flexibilizar este pago del aguinaldo? ¿Cómo se debe manejar el tema? El fin de año siempre ha sido complicado, incluso en situaciones normales para las empresas, y principalmente las micro, las pequeñas, las medianas empresas que en la pirámide empresarial representan el 80 o 90%. ¿Por qué? Porque entre el 1 de diciembre y el 1 de enero del próximo año se generan 4 obligaciones. Pago de sueldo del mes de noviembre, aguinaldo a mediados de diciembre, pago del sueldo de diciembre y la provisión del sueldo que tienen que hacer todas las empresas para desahucio. En esta situación, donde tantas empresas están en problemas, donde tantas empresas están con iliquidez, esto todavía se profundiza más y es una gran preocupación. Por eso ya desde el Colegio de Economistas salió una sugerencia de que se pueda flexibilizar el pago de esta obligación. Y ellos decían, por ejemplo, 3 pagos. Pero si el gobierno verdaderamente
tiene el interés de inyectar liquidez a la economía, ¿por qué no pensar en una línea de crédito exclusivamente para este efecto, con una tasa que sea lo más cercana al cero para poder cumplir con este cometido? De esa manera se estaría aportando más de 400 millones de dólares solamente del sector empresarial a favor de los trabajadores, y con eso se podría mover nuestra economía. Muchísimas gracias, licenciado Gary Rodríguez, gerente general del IPSE. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias por la entrevista, Cecilia. Un gran abrazo, bendiciones para todos, y tengamos fe que si lo hacemos unidos, gobernantes y gobernados, podemos salir adelante. Gracias, buenos días.